Bueno, muy buenos días, felicísima y santa Pascua. Que el Señor nos acompañe en esta hermosa cincuentena pascual, con esa cuaresma tan particular que nos ha regalado y este camino que seguimos caminando juntos todos los cristianos, todos los alumnos, todos los profesores del seminario, todo el país y gran parte del mundo. Que Dios nos ilumine para interpretar, como decía el Vaticano II, para poder leer adecuadamente los signos de los tiempos. Bueno, ayer en una comunicación de salutación pascual hablaba con el padre Mariano y hoy es Pascueta. En el seminario de la Pascueta es un feriado, o por lo menos es una suspensión de actividades académicas. Así que yo este video lo voy a subir hoy con la libertad que ustedes tienen para poder verlo en el transcurso de la semana. Así respetamos las actividades que tengan que ver hoy con la continuidad de la celebración pascual, mucho más importante que esta materia. Así que bueno, acá va un video para que podamos seguir avanzando. Les voy a reiterar, no me acuerdo bien si lo habíamos dicho en la otra clase, la cuestión evaluativa la vamos a tener que reducir por el momento hasta que las cosas cambien a esta instancia de que ustedes presenten una planificación anual. El tema de la ejecución de una clase por parte de ustedes en el aula no se me ocurre de qué manera lo podríamos llegar a hacer, porque si bien hay técnicas de plataformas que hacen videoconferencias, de ahí hacer una clase donde ya nosotros de por sí tenemos que estar un poco teatralizando, simulando un aula de secundaria, encima hacerlo por estos medios, a mí no se me hace muy evaluable, que digamos. Bueno, punto hasta ahí. Vamos a la clase de hoy. Nosotros hoy vamos a trabajar contenidos. El otro día decíamos que los contenidos son el nudo, el núcleo de toda planificación. La mayor cantidad de veces que cualquier agente de la comunidad educativa recurre y consulta una planificación de un espacio curricular, como puede ser filosofía o cualquier otro, lo hace generalmente por el tema de contenidos. Nuestra planificación anual va a formar parte de lo que en una institución se llama proyecto curricular institucional. El proyecto curricular institucional es el conjunto de planificaciones que todos los profesores presentan en los primeros meses del año. Entonces está ese proyecto donde están los diseños de cada una de las materias. Eso es consultado por directivos, por profesores, por inspectores, los mismos alumnos, todos los actores de la comunidad educativa. Recordemos, cuando decimos comunidad educativa, que la comunidad educativa la hacen todos los actores de una institución. O sea que la comunidad educativa también está formada por padres y alumnos. No es solamente la gente que trabaja dentro de una escuela, porque como es una sociedad, la escuela de interrelación, es una oferta educativa, y en esos términos también, si hay una oferta educativa, hay una demanda educativa. El padre, la familia, es un actor principal en la educación. Por eso que debe ser escuchado, por eso que debe ser convocado, debidamente informado. Entonces cualquier padre puede, cuando va a anotar a su hijo porque quiere cambiarlo de colegio y hacerlo ingresar a ese colegio, o porque tiene una duda de qué tipo de cosas, qué tipo de contenidos se dan en X materia, tiene derecho a consultar el proyecto para ver. Y bueno, si quiere consultar qué damos en filosofía, pues va a tener que ver nuestra planificación anual. Muy bien, nosotros decíamos la semana pasada que íbamos a usar el número 36 como semanas totales durante el año de marzo a noviembre, como para tener un múltiplo de 6
que se aproxima bastante a la realidad, por supuesto que no como en un año como este tan particular, pero en general nuestra acción escolar va a tener entre 32 y 36 semanas, o por ahí un poquito más, depende del año. Bien, así que ese número de 36 semanas totales nos iba a permitir planificar aproximadamente en 6 unidades o módulos, donde a cada una de estas unidades le íbamos a poder dedicar 6 semanas, y de esas 6 semanas a su vez podíamos dividir idealmente en 4 clases de desarrollo de la materia, de la unidad, perdón. Nos da la posibilidad de hacer una semana de integración previa a la evaluación y la evaluación misma. La flexibilización, la relatividad de estas 36 semanas ideales generan también esto, ¿no?, con tener que hacer una segunda instancia evaluativa, sea para que los alumnos recuperen, a los que por ahí no han aprobado, tuvieron que ajustar alguna cosa, o sea, para los que no han concurrido a las clases, ¿no?, a las pruebas. Cuando nosotros tenemos una cátedra, una materia, por ejemplo, que se dicta los días viernes, ustedes en la experiencia docente que van a tener, van a advertir la cantidad de gente que falta los viernes. Esto es una cuestión ya que se ha advertido hace unos años, por lo menos en estos medios urbanos donde estamos desarrollándonos algunos, ¿no? Baja el nivel de asistencia en todos lados. En la administración pública pasa lo mismo. No sé, algunos se toman el fin de semana más largo, pero en general los cursos que damos clase los viernes solemos tener estadísticamente más alumnos ausentes que de lunes a jueves. Por lo tanto, eso va a jugar un papel, ¿no? Va a jugar un papel en la plasmación real de lo que nosotros planifiquemos. Bueno, yo ahí, entonces, en base a este esquema aproximado, vuelvo a repetir, ustedes pueden flexibilizar tanto estas 6 unidades como las 6 semanas, es un parámetro general. Eso nos iba a permitir dar más o menos 2 unidades por trimestre y que yo poder en cada unidad en cada trimestre tener un examen escrito, importante examen de cada trimestre, eso redondeado con alguna otra nota, que después vamos a ver bien en el ítem evaluación, que hoy no lo vamos a abordar, y bueno, me permite a mí tener por lo menos 3 notas del alumno, es lo mínimo que podemos tener. Pero bien, eso pertenece más bien al tema de evaluación. Dije que hoy nos íbamos a meter en contenidos. Aguárdenme un segundo, que ya llegamos. Bien, los contenidos, muy bien. Tenemos ahí en el PDF que yo mandé al principio, sobre los contenidos, realizar una planificación anual que contemple 1 o 2 horas reloj. Esto está hecho tal vez también para formación religiosa, pero nosotros en filosofía tenemos 2 horas, no 1, 2 horas tenemos. Muy bien, clase de exposición, clase de integración, encuentros de evaluación. La planificación anual se pensará en unidades temáticas, no menos de 2 por trimestre, eso ya un poco lo hemos explicado. Bien, vamos a esto primero. A esto, a ver si lo podemos señalar. Contenidos conceptuales. Bueno, nosotros vamos a planificar en 3 tipos de contenidos. Los contenidos propiamente dichos, o también llamados contenidos conceptuales. Creo que acá tengo un cuadro un poco más claro que esto. Sí. Contenido conceptual. El contenido conceptual son los temas que yo voy a dar, los contenidos conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, filosofía. Yo puedo dar antropología, ética, metafísica, una introducción a la filosofía, una breve historia de la filosofía. Bien, esos serían los nombres de las unidades. En cada una de estas unidades, el contenido conceptual van a ser los temas específicos que yo dé.
Acá tengo una planificación realizada por un compañero de ustedes el año pasado. Por ejemplo, unidad 2. Él no lo hizo en forma de grilla, no lo hizo así de manera en tablas. Esto está hecho, esto que les muestro acá, esto está hecho con tablas de Word. Esto es Word. Ay. Bien. Vuelvo a la planificación del compañero del seminario. Él hizo esta planificación a fin del año pasado. En la unidad 2 le puso un título, el hombre, es una antropología, ¿no? Bien, estos son los temas de la unidad 2, el hombre. Estos son los contenidos conceptuales. Él podría haber puesto acá tranquilamente unidad 2, el hombre, contenidos conceptuales, pero no lo tituló así, no importa. Esto es flexible, ¿eh? Si ponemos el nombre, no ponemos el nombre de contenido. Si ponemos nombre, no ponemos nombre de la unidad. Yo aconsejo que sí. Bien, él eligió estos temas, eligió 6 temas. Antropología filosófica, es decir, una aproximación a la disciplina. Ahí puede ir la definición de antropología filosófica, el objeto material, el objeto formal. Definición de vida y grados de vida. Diferencia entre conocimiento sensible y apetito sensible. Objetos de los sentidos externos e internos. Resumen y repaso. Acá ya él planifica una integración, ¿ven? Y la evaluación. Para mi gusto, esta unidad de antropología filosófica necesitaría de más cosas, pero bueno, no me voy a meter en eso. Estoy explicando a nivel estructural y planificante el tema, ¿sí? Bueno, lo interesante de esto es que si yo veo esta planificación, veo que acá puso el alumno procedimiento. Procedimientos, se olvidó la S. Bueno, si volvemos a la grilla, acá están los procedimientos o procedimentales. Antes se les llamaba contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. A esto le han cambiado los nombres cada tanto. Algunos planificaron, en vez de contenido conceptual, del saber. En vez de contenido procedimental, del saber hacer. Y en vez de contenido actitudinal, del saber ser. La práctica habitual no se mete demasiado con estas palabras, salvo que alguna secretaría nos dé ya un modelo de planificación para unificar ese proyecto curricular, y bueno, en ese caso de esa institución puntual nos tenemos que ajustar a ese modelo, pero en general no suele pasar. Entonces nadie nos va a venir a decir que en vez de contenido conceptual hay que poner del saber, y en vez de contenido procedimental del saber hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, miren, hay incluso algunos profesores un poco perezosos que solamente planifican esto, los temas, y no ponen los procedimientos ni las actitudes. ¿Qué está desaprobada la planificación? En una institución tal vez no, en esta materia sí. ¿Por qué? Y bueno, porque en esta materia tenemos que aprender a planificar como se debe planificar. Si después cada uno va a planificar a media máquina y la institución en donde presenta el plan anual no le dice nada, bueno, eso ya escapa a esta cátedra, pero es mi deber explicar cómo se planifica en escuela media. En escuela media hay que poner estos 3 ítems por cada unidad. No, entonces, por ejemplo, yo acá pongo antropología. Podría poner unidad 1, ¿no? Bien, unidad 1, antropología. Perfecto. Acá pongo los temas de antropología, ¿sí? Este tema, este tema, este tema, este tema. Estoy haciendo enter, ¿no? Este tema, listo. Después voy a hacer unidad 2. Puede ser, qué sé yo, ética, supónganse, ¿no? Bien. La unidad 2, bueno, después ustedes lo van a escribir, ¿no? Ética, este tema,
este tema, este tema y este tema. ¿Sí? Estoy usando cualquier letra para agilizar. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los procedimentales. A ver qué pusimos en esto que les hemos dado a ustedes. Procedimientos del alumno. Importantísimo. Del alumno. ¿Sí? Estos procedimientos no hay que confundirlos con nuestras estrategias. Son procedimientos del alumno, es decir, ¿qué hace el alumno? Discrimina, compara, selecciona material, secuencia ideas, reflexiona, valora, opina, contextualiza, abstrae, hace trabajos en grupo, analiza un mapa conceptual, produce un resumen, interpreta gráficos, investiga en una plataforma en internet. Es decir, hoy, por cómo están las cosas, nuestros alumnos, la gran mayoría de nuestros alumnos en su bolsillo tienen un dispositivo con interfaz global, es decir, con internet, a eso me refiero. En muchos colegios estamos usando plataformas, ¿sí? Y en este año las estamos explotando al máximo porque es la única manera que tenemos de comunicarnos. Pero bueno, de pronto, muchas veces la pregunta en ustedes, cuando damos este tema, es qué lugar le damos al celular, o a las computadoras, o a las tablets que los alumnos puedan tener. Yo trato de ser lo más equilibrado posible. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy, con la relación que tienen los adolescentes y nosotros mismos también con los dispositivos digitales, yo creo que no se puede ser absolutista, ¿no? Es decir, no se puede trabajar con extremos. Ni todo el día el celular en la mano o abajo del banco prendido y consultado, ni prohibido el celular en el aula. Esto también nos vamos a tener que ajustar a las instituciones, ¿no? Pero yo lo que trato es de dar cada 2 o 3 semanas un momento de consulta, donde ellos puedan ir a una plataforma, donde puedan ir a un blog, donde puedan ir a una enciclopedia en línea y consultar una definición, un cuadro, una imagen. Generalmente yo lo hago distribuyendo esto en 3 o 4 celulares de manera rotativa en el aula, asignando a fulanito de tal, busca esto en tal lado, menganito busca aquello en tal lado, y a ver qué aparece y lo ponemos en común, ¿sí? Cuando uno trabaja con blog, eso lleva tiempo. Cuando tiene uno una materia ya unos cuantos años, es conveniente, está bueno hacer una página web o un blog donde uno suba material. Entonces ya a los alumnos eso uno se lo da como recurso online alternativo. Entonces, bueno, el alumno ve de paso, aprende a usar racionalmente los dispositivos, que muchos de los chicos ya es un uso compulsivo, ¿no? Hay una adicción muy grande a las pantallas. Hay chicos a los que les cuesta muchísimo no estar permanentemente distrayéndose y distrayendo al docente con el celular para cualquier cosa. Bueno, entonces, aquí en procedimientos tenemos que poner qué actividad va a realizar nuestro alumno para la adquisición de estos temas, por ejemplo, de la unidad de antropología. Vuelvo a repetir, este es uno de los errores más típicos de las planificaciones que ustedes hacen. En los procedimientos tenemos que poner lo que hace el alumno, no lo que hacemos nosotros. Vamos a ver la planificación esta de nuestro compañero, a ver qué puso. Procedimiento: trabajos en grupo, preguntas hechas en base al tema, exposición en clase del alumno. El alumno expone, no yo. ¿Sí? Es decir,
Mi exposición en clase, eso es una estrategia didáctica, no es un procedimiento del alumno. Porque, ¿de qué manera lo puedo hacer yo exponer al alumno? Bueno, distribuyo temas, ¿sí? Por grupos, de 5, de 4 alumnos. Bueno, este grupo para la semana que viene o dentro de 15 días trae este tema de esta bibliografía. Lo prepara y lo expone. El otro, así, trabajo práctico, ¿no? Trabajo práctico o exposición oral, grupal. ¿Sí? Investigación grupal. Bueno, puedo hacer que un pequeño cuestionario con una bibliografía en clase se juntan en grupos y lo resuelven. Bien. A ver, vamos a ver. Fíjense ustedes que esta planificación tiene cada concepto y procedimiento para cada unidad. La unidad 2 tiene sus conceptos y tiene sus procedimientos. Ahora vamos a ver las actitudes. La unidad 3 tiene sus temas y sus procedimientos. Consulta en línea, puso acá. Investigación sobre el tema, test adecuado al tema. Acá hay un error, ¿ven? Claro, seguramente después lo he corregido esto. Esto es un compañero de ustedes que están en años avanzados que me ha enviado borradores y yo después les fui haciendo... El test generalmente lo realiza el docente. Por lo tanto, ya no es un procedimiento del alumno, sino que una estrategia del docente. Yo puedo testear cómo va el trabajo, pero eso no lo planifico como un procedimiento del alumno. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos pensar como procedimiento del alumno? Bueno, lo dije recién. Exposición grupal, investigación de fuentes, en clase, elaboración o resolución de crucigramas. Después háganme acordar si no lo llego a hacer. Hay unos programas en línea muy interesantes de confección de crucigramas, donde nosotros ponemos las preguntas, las respuestas, en la computadora arma sola, se hace online eso. Hace un crucigrama y nos devuelve un PDF, listo para que el alumno lo pueda realizar. Bueno, muy bien, ¿ven? Sigo un poco con esta planificación. Unidad 4, nociología hizo. Los temas de nociología y el procedimiento. Debate áulico sobre un tema actual, puso un tema que tenga cierta vigencia en la realidad que les toca ahí vivir a los alumnos, entonces eso sucede a motivación. Trabajo en grupo, desarrollo de sopa de letras. La sopa de letras es otra estrategia didáctica para que los alumnos, después de haber leído un tema, puedan encontrar palabras claves en un cuadro con muchas letras. Bueno, yo todo eso lo voy a ir poniendo acá, en procedimientos. Vuelvo a repetir, ¿qué hace el alumno? No qué hago yo. Voy a dar contraejemplos, o sea, ejemplos malos de procedimientos, que yo no tengo que planificar en el procedimental. Proyección de video. La proyección de video la hago yo. Eso no es un procedimiento del alumno. ¿Sí? Explicación del tema. Eso lo hace el alumno. Perdón, eso lo hace el profesor. Explicar. Dar un video. Escribir un mapa o un cuadro, un mapa conceptual o una red conceptual en el pizarrón. Eso lo hace el profesor. Hoy estoy con las palabras terriblemente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Préstenle bastante atención a estos procedimientos porque generalmente meten la pata acá. Vuelvo a recordar que conforme ustedes vayan pensando temas y ya organizando qué van a dar de cada unidad, estaría bueno que me mandaran borradores para poder ir avanzando con esto. Este tema un poco trababa hasta que yo lo desarrollara, pero a partir de este video creo que van a poder aventurarse ya a una aproximación a su planificación definitiva. Bueno, actitudes. Vamos a ver qué pusimos en el PDF. Actitudes del alumno. Bueno, actitudes o contenidos actitudinales. Esto sería la parte de valores, lo axiológico de nuestra planificación. Miren los ejemplos que puse yo ahí en el teórico. Respeto, maduración, tolerancia, valoración, mejora, participación.
Estas son las cosas generales a las que uno aspira, que bueno, son evaluables hasta cierto punto. ¿Qué valoración espiritual o intelectual hace el alumno del tema que yo le di? Y tratemos que sea la mejor. Uno desea que el alumno realmente se transforme y se forme integralmente con los temas que damos en todas las materias, pero de ahí a que el alumno ponga una valoración personal en el contenido, ya eso no es materia de evaluación, pero sí es una estimación que se hace, porque no se olviden que nosotros no estamos llenando cabezas de información, sino que estamos formando personas, estamos formando seres humanos que tienen que aprender, demos la materia que demos, el respeto, la tolerancia, la valoración, la salud espiritual, el cuidado propio y ajeno, la mejora de sí mismos y de los demás, la participación. Bueno, nosotros acá de lo evaluable es aquello que vamos a ver en evaluación, que el punto específico de la planificación se llama evaluación, lo que es la nota conceptual, ¿sí? Yo, además de lo que el alumno rinde en el aula o en un examen escrito o en un trabajo grupal, también valoro su actitud mientras se dicta la materia, si participa, no participa, levanta la mano, no levanta la mano, colabora, se aísla. Eso también genera una nota ahí flotante, trimestral, que en algún momento se tiene que plasmar. Yo tengo la tentación de irme al ítem evaluación, que es todo un tema, pero estoy tratando de no irme mucho de tema y tratarlo y darlo en el momento que corresponda. Bueno, entonces, volviendo acá. Nosotros vamos a tener este cuadro de doble entrada. Por un lado, la unidad, con su contenido conceptual, con los procedimientos que el alumno va a desarrollar para poder adquirir esto en base a lo que nosotros demos, y las actitudes que yo quiero generar en el alumno. Muy bien. Vuelvo a repetir, lo más importante es esto, el contenido conceptual. Lo cual no quiere decir que esto lo descuiden, ni que hagan como algunos a veces están tentados, a pensar 3 procedimientos, copiar, pegar, entonces resulta que todos los procedimientos son iguales. No, eso también lo evalúo yo como profesor de práctica. ¿Qué imaginación, qué creatividad tienen ustedes para no estar dando todo el año la misma clase? Paremos un minutito en eso. Ningún profesor puede dar clase de marzo a noviembre del mismo modo. Yo sé que es cómodo, yo sé que tal vez en terciario, en este nivel superior donde ustedes se están formando, tal vez el modo de dar clase de los profesores sea siempre el mismo, pero bueno, distinto es un nivel superior, donde el profesor, si quiere, puede estar sentado en el banco todo el año, sin escribir una sola palabra en el pizarrón, pero en escuela secundaria eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Y porque nos va a seguir el 15% de los alumnos, el resto se va literalmente a dormir y a aburrir. Tenemos que generar variantes. La inteligencia humana se enriquece con el contraste, con la diferencia. Entonces no podemos estar dando siempre la misma clase. Entonces acá en procedimientos, yo como profesor de práctica evalúo qué recursos ustedes pueden llegar a desarrollar como profesores. Bien. Bueno, y por fin las actitudes. Esto va en disminuyendo, no increyendo. Esto disminuye, es decir, esto generalmente tiene mucho más contenido que esto, el conceptual que el procedimental, y el actitudinal suele tener menos contenido que el procedimental. O sea que esto es una especie de cosa que se achica. No hay que poner grandes cosas acá, ni tampoco hay que hacer que esto supere a esto. Esto es lo más importante de la planificación, el contenido conceptual. Bueno, dentro de contenidos, una cosa muy importante, a ver si nuestro compañero puso, creo que sí, porque esto era un borrador. Procedimiento, bueno, ética, procedimientos, actitudes. Después miren, hizo una unidad de filosofía de la educación, muy interesante esto, el hecho educativo. Bien, con su procedimiento y su actitud,
Programa de contenidos mínimos. Vamos a parar acá. ¿Qué es el programa de contenidos mínimos? Esto en el PDF no está. Vuelvo a repetir, esto es un ejemplo de una planificación de un muchacho de cuarto, de quinto año. Yo acá creo que no puse, este es el PDF mío, no puse programa de contenidos mínimos, no puse. No. Bueno, volvamos. ¿Qué es el programa de contenidos mínimos? El programa de contenidos mínimos es una especie de programa light, de programa bajas calorías, achicado. ¿Por qué hay que tener un programa achicado? Bueno, porque pueden darse situaciones durante el año en donde haya alumnos que, por ejemplo, vienen de otro colegio en la mitad del año. Eso pasa, no mucho, pero pasa. Alumnos que ingresan al colegio después de las vacaciones de invierno, porque se cambiaron de escuela, porque al padre lo cambiaron de destino en el trabajo, entonces estaba haciendo la primera parte del año en Salta y ahora se vino a trabajar acá y tiene que cambiar de colegio el chico y llega y bueno, y resulta que tuvo filosofía pero con otra perspectiva, con otros contenidos. Entonces, ¿qué hago al chico ese? ¿Le pido exactamente igual que al resto? Y no, le tengo que hacer un programa rebajado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el programa de contenidos mínimos? Voy a tomar de la planificación que yo haya hecho en contenidos, en los 3 ítems, y voy a hacer un recorte. Programa de contenidos mínimos. Entonces, también lo voy a hacer por unidad. Yo acá en antropología, que pensaba tener aproximadamente 6 semanas, hago de cuenta que de 6 semanas tengo 3 semanas. Entonces, recorto la mitad de los contenidos, los más importantes para mí. De esos 5 o 6 temas que yo di en antropología, tomo 2 o 3 que yo digo, bueno, el alumno, pase lo que pase, venga de donde venga, esto lo tiene que saber. Ahí ya depende de la interpretación de cada uno, ¿no? Que es lo más importante de antropología que el alumno tendría que tener. Yo recuerdo cuando tuvimos la otra emergencia sanitaria en el 2009 con la fiebre, con la gripe A, ahí hubo algo más chico que esto que estamos teniendo ahora. Ahí directamente se suspendieron las clases 15 días, no se hizo ningún proceso de continuidad pedagógica como ahora estamos haciendo. Se pararon las clases y hubo 2 semanas menos. Hubo 2 semanas menos, entonces ahí evidentemente todas las planificaciones se tuvieron que recortar. Ahí tenemos un caso de programa de contenidos mínimos. Podemos también tener alumnos que, por ejemplo, presenten alguna dificultad cognitiva. Hoy se da cada vez más alumnos que vienen con proyectos de integración, con maestras integradoras o profesores integradores. ¿Por qué? Bueno, alumnos que tienen alguna dificultad intelectual, de aprendizaje, psicopedagógica, lo que sea, y a veces viene con una dislexia, con una dislalia, con algún trastorno que le ha disminuido su coeficiente intelectual, y bueno, yo un alumno que tiene descendido el coeficiente intelectual no le puedo pedir lo mismo que un alumno que no lo tiene descendido. Esto hoy en test psicopedagógicos sale claramente, que hay alumnos que tienen un CI, así se le llama, coeficiente intelectual CI descendido. Entonces, una persona que tiene una edad madurativa, está en sexto año, pero tiene una edad madurativa intelectual de un alumno de segundo, pasa y cada vez más. No es que pasa cada vez más, ahora se detecta, antes no se detectaba. Antes decíamos que el alumno le costaba, que el alumno no estudiaba o que el alumno, perdón por la expresión, pero que el alumno era tosca, era duro, ¿sí? Era una piedra, todas esas cosas que circulaban. Bien, hoy la psicopedagogía nos habla de otra cosa. Y además de diagnosticar otra cosa, da realmente un proceso de integración y de adaptación de los contenidos a la realidad de ese alumno, para que realmente tenga un aprendizaje significativo en la medida de sus posibilidades. Entonces, esto nos va a pasar en la escuela, que nos van a venir informes del equipo de orientación diciéndonos, bueno, fulanito de tal necesita un recorte curricular. Es decir, necesita de los contenidos una adaptación. Generalmente las adaptaciones vienen para abajo, ¿sí? Entonces, ahí
tenemos el programa de contenidos mínimos. El recorte tiene que ser real, tiene que ser significativo. A veces alumnos apurados de práctica, sacan 2 temas de cada uno y ponen pegan, copian y pegan el mismo programa y es lo mismo pero un poquito menos. Realmente, en cuanto a porcentaje, tiene que ser más o menos a un 50%, ¿sí? Pero eso les llamo a ustedes a la sensatez y a la lucidez, que de cada cosa que diseñen saquen un extracto medular temático para decir, bueno, esto como mínimo tiene que estar. La buena noticia de este programa de contenidos mínimos es que no tienen que diseñar ni procedimientos ni actitudes. El programa de contenidos mínimos, vamos a ver acá el ejemplo del compañero, lleva nada más que los temas. Él puso desarrollo, pero no hace falta esto, ¿sí? Con que pongan los temas, los conceptuales, a modo de lista. Mucho este programa de contenidos mínimos, de logro que vimos al principio de todo. Cuando ustedes tengan el programa de contenidos mínimos, las expectativas de logro que yo había dicho que iban después de la fundamentación en la planificación y que además las tienen que dictar el primer día de clase en carpeta con la firma del padre o el responsable del chico. Eso lo pide el ministerio, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires. La expectativa de logro, decíamos, expresa las metas mínimas a alcanzar al concluir cada etapa de aprendizaje. Va a haber una relación bastante estrecha, un parecido muy grande entre el programa de contenidos mínimos y la expectativa de logro. Bueno, suficiente por acá. Yo creo que ya tienen trabajo para empezar. Si bien ustedes no son demasiado numerosos, no vamos a andar mal con los tiempos. Tampoco sé a ciencia cierta y con sinceridad cuándo va a terminar este cuatrimestre. Después voy a hablar con las autoridades a ver que me den una fecha estimativa. Yo calculo que nosotros más o menos para fin de junio tendremos que tener esta planificación ya resuelta, ¿sí? Entonces, si andan con un poco más de tiempo que habitualmente con una cursada regular, yo les diría que fueran pensando 5 o 6 unidades de las bibliografías que ustedes hayan estudiado el año pasado, sobre todo en la introducción a la filosofía y las que estén usando ahora para materias específicas. Hagan una adaptación a un alumno de 16, 17 años, por favor, ¿no? Ahí está realmente la tarea docente. Hay que transponer todo lo que ustedes están estudiando a un chico, a un adolescente, ¿sí? Hagan eso. Voy a trabajar la semana que viene, si Dios quiere, lo que es el diseño curricular de la provincia para filosofía. Vamos a ver qué nos marca, qué nos sugiere el Ministerio de Educación a nivel temático para esta materia. ¿Qué interpretación vamos a hacer de eso? ¿Qué elementos no tenemos que dejar de observar? De por sí les digo que el planteo en filosofía del Ministerio de Educación es bien distinto, la posición filosófica es bien distinta a la de un seminario. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una interpretación de las dos cosas, de la formación que están teniendo ustedes y de lo que pide el Ministerio de Educación. Bueno, sin otra cosa que decirles, creo que no me olvido de nada. Les deseo una hermosa octava de Pascua. Estoy a disposición de cualquier consulta que necesiten. Y bueno, Dios mediante, nos estamos viendo o escuchando en la semana próxima. Adiós.